Buenos días, hoy 24 de mayo es el Día Nacional contra las Epilepsias. Por ello, hemos decidido hacer un webinar sobre las epilepsias genéticas para introducir qué son y explicar un caso clínico. Primero de todo, vamos a explicar qué son las epilepsias y cuáles pueden ser sus causas. Después, vamos a hablar de su diagnóstico y tratamiento. Nos vamos a centrar en las epilepsias genéticas y cómo se hace el diagnóstico genético explicando un caso clínico. Y al final vamos a sacar unas conclusiones. Primero, ¿qué es la epilepsia? Las epilepsias son un grupo de enfermedades en las que hay una mayor propensión a convulsionar de manera recurrente debido a una hiperexcitabilidad de ciertas neuronas. La epilepsia no es una enfermedad psiquiátrica ni mental, ya que se trata de un problema fisiológico causado por el funcionamiento anormal esporádico de un grupo de neuronas. La prevalencia de este grupo de patologías se estima en torno a 8 pacientes por cada 1000 habitantes. Por lo tanto, en España se calcula que unas 400.000 personas padecen epilepsia. Aún así, se estima que entre un 2 y un 5% de la población experimentará una crisis epiléptica en algún momento de su vida. Y es que experimentar una crisis epiléptica no se equivale a sufrir epilepsia. Según la Liga Internacional contra la Epilepsia o ILAE, se trata de epilepsia solamente en el caso de que haya una recurrencia de crisis epilépticas con más de 24 horas de diferencia entre ellas, o en el caso de que un paciente haya tenido una crisis y, tras la evaluación médica, se considere que tiene un riesgo mayor del 60% de tener otra crisis en los próximos 10 años, o en el caso de que el paciente sufra un síndrome epiléptico. De hecho, cualquier persona puede tener una crisis epiléptica, que ocurre cuando la excitabilidad de una o más áreas del cerebro exceden cierto umbral. Según la ILAE, las causas de las epilepsias se pueden dividir en ciertos grupos, que son estructurales, genéticas, infecciosas, metabólicas, inmunes, enfermedades neurodegenerativas o que la causa sea desconocida, lo cual se define como epilepsia idiopática. Como podemos ver, los grupos mayoritarios son estructural, desconocida o causa genética. Y es que las epilepsias genéticas representan el 20% de los casos, por lo tanto, de cada 5 pacientes de epilepsia, uno sufre epilepsia genética. El diagnóstico de epilepsia es fundamentalmente clínico, basado en la historia clínica, pruebas físicas y pruebas neurológicas. Se tiene que hacer especial atención al diagnóstico diferencial, tanto entre los tipos de epilepsias como entre la epilepsia y otras enfermedades. Existen diferentes pruebas importantes, entre los cuales el TAC, la resonancia magnética y el electroencefalograma. No obstante, lo más importante para el diagnóstico de la epilepsia es poder obtener una descripción detallada de la crisis por parte de alguien que la haya visto. También es cierto que es necesario conocer la etiología de la epilepsia para un correcto tratamiento y manejo del paciente. Normalmente para el tratamiento se utilizan fármacos antiepilépticos o FAE, que son unos fármacos que restauran el equilibrio químico de las neuronas y atenúan las descargas eléctricas anormales. Los fármacos antiepilépticos logran controlar las crisis en el 70-80% de los pacientes. En la mayoría de los restantes hay que combinar más de un fármaco antiepiléptico. Aún así, algunos casos no responden a la medicación y hay que recurrir a otros medios, por ejemplo, la cirugía. También hay que remarcar que la epilepsia se puede considerar resuelta, y esto ocurre en dos casos. En el caso de síndromes epilépticos edad dependientes en los que los pacientes hayan superado la edad límite, y en el caso de pacientes que no hayan tenido crisis en los últimos 10 años sin tomar medicamento desde hace 5 años. Gracias a las técnicas Next Generation Sequencing, se han identificado alrededor de 200 genes con una asociación clara con la epilepsia. Normalmente, las epilepsias de etiología genética se dividen en dos grupos. El primero de ellos es las epilepsias monogénicas. Estas son causadas por mutaciones en un solo gen y suelen ser muy raras. Normalmente se deben a mutaciones de novo, es decir, que no son presentes en los padres. Es complejo estudiarlas porque no hay una relación un gen, una epilepsia. Es decir, que un gen puede causar más de un tipo de epilepsia y que una epilepsia puede estar causada por más de un gen.
Por otro lado, tenemos las poligénicas. Estas son la mayoría de epilepsias genéticas y tienen una herencia compleja, en la que varios genes están implicados y puede haber más o menos efecto por el ambiente. Las causas moleculares de este segundo grupo son desconocidas. Aún así, se sigue estudiando e investigando este grupo de epilepsias. Un ejemplo es un estudio reciente con más de 15.000 pacientes y más de 29.000 sanos, que consiguió identificar 16 loci de interés. Me gustaría remarcar algunos casos complejos a la hora de estudiar epilepsias genéticas. El primero de ellos es el mosaicismo. El mosaicismo genético designa la presencia en un mismo individuo de dos o varias dotaciones genéticas diferentes derivadas del mismo cigoto. Esto quiere decir que en el momento del desarrollo ha habido una mutación que ha creado una segunda población celular en el mismo individuo, como podéis ver en la imagen. Por lo tanto, hay dos tipos de células genéticamente diferentes. En este caso, uno llevaría la mutación que causa la epilepsia y uno no. Y lo que se ha descubierto es que el 8% de pacientes que sufren encefalopatía epiléptica del desarrollo, que es un subtipo de epilepsias, se debe a progenitores con mosaicismo. Esta situación puede complicar el estudio de las epilepsias en los pacientes. El otro caso complejo son las alteraciones cromosómicas. Se ha descubierto que las deleciones, las duplicaciones o los reordenamientos cromosómicos pueden ser causa de epilepsia y es por ello que es importante hacer el cariotipo en todos esos pacientes en los que se sospeche que esta es la causa de la epilepsia. Normalmente causan síndromes complejos en los que la epilepsia es uno de los síntomas. Un ejemplo es el síndrome del cromosoma 20 en anillo. Este es uno de los cromosomas en anillos más frecuente y se considera que está muy infradiagnosticado. Como ejemplo de las epilepsias de etiología genética, os voy a hablar del síndrome de Dravet, que es una epilepsia monogénica. Se trata de una epilepsia hereditaria de inicio en la infancia, que normalmente se suele presentar en niños que por lo demás son sanos, es decir, que no presentan otros síntomas. Está caracterizada por crisis fármaco-resistentes, es decir, que no responden bien a los fármacos, y que generalmente estas crisis son causadas por fiebre. Desafortunadamente suelen derivar en discapacidad motora y cognitiva. La razón por la que hoy os hablamos del síndrome de Dravet es que es un ejemplo de las complicaciones que podemos encontrarnos a la hora de estudiar epilepsias monogénicas. Primero de todo, es un ejemplo de cómo un mismo tipo de epilepsia puede estar causado por más de un gen. Como veis aquí, la mayoría de los casos están causadas por mutaciones en el gen SCN1A. Aún así, el 15% de los casos está causado por mutaciones en otros genes, y esto puede complicar el diagnóstico. Además, es un ejemplo en el que el mosaicismo puede causar la patología, y es que el 3% de los casos presenta mosaicismo para el gen SCN1A. Además de las epilepsias de etiología genética, también hay algunas que son de etiología no genética que sin embargo tienen base genética. Esto se debe a que las causas de la epilepsia no son mutuamente excluyentes entre sí y por lo tanto algunas veces más de una causa coincide. En este caso me gustaría resaltar las epilepsias metabólicas y las epilepsias estructurales. Las epilepsias metabólicas incluyen tanto esas causadas por errores metabólicos adquiridos como los innatos, que son los genéticos. Se trata de epilepsias que se incluyen en la etiología de metabólicas porque se suelen tratar corrigiendo el error metabólico, más que con tratamientos antiepilépticos. Este es un grupo muy importante puesto que más de 200 enfermedades metabólicas genéticas se asocian a epilepsia. Por otro lado, también tenemos a las epilepsias estructurales, y es que algunas enfermedades genéticas pueden causar lesiones estructurales, que son a su vez la causa de la epilepsia. Uno de los casos más evidentes de este grupo es la esclerosis tuberosa, que es una enfermedad genética poco frecuente que causa túberes corticales, que son alteraciones en la estructura de la corteza cerebral. Esta enfermedad se debe a mutaciones en los genes TSC1 y TSC2. Puesto que ahora hemos visto la importancia de la genética en las epilepsias, también nos gustaría resaltar la importancia del diagnóstico genético en estas enfermedades. Según la ILAE, se recomienda que los pacientes con epilepsia de causa desconocida
realicen revisiones periódicas para intentar determinar la etiología de la misma. En estas revisiones periódicas también se pueden incluir las pruebas genéticas, y es que las pruebas genéticas ayudan a confirmar el diagnóstico clínico, permiten establecer un pronóstico y ayudan para un consejo genético y también contribuyen al manejo terapéutico. A día de hoy se considera que las tasas diagnósticas de los paneles de epilepsia varían entre el 10 y el 50%. Sin embargo, lo que se ha visto es que esta tasa diagnóstica puede variar mucho según la edad de aparición de las convulsiones. Y es que si nos centramos en esos pacientes cuya primera convulsión es en el primer año de vida, la tasa diagnóstica es de un 47,3%. Cuanto más temprana sea la edad de aparición de las convulsiones, más alta será la tasa diagnóstica. En el grupo en los que la edad de aparición es menor de un mes, la tasa diagnóstica sube a un 61,5%. Y cuando es entre 1 y 6 meses, la tasa diagnóstica es de un 50%. Aún así, el diagnóstico genético puede ser muy importante también con una edad de aparición más tardía, y como ejemplo traemos un caso clínico. Este caso clínico es el de una mujer de 25 años de edad. Como podemos ver, esta mujer fue diagnosticada con epilepsia focal idiopática juvenil tras su primera crisis a los 8 años, tras la cual también hubo una aparición de nistagmus. Se escogió como medicación la carbamazepina, pero se cambió por una reacción alérgica con carbamazepina. No hubo ninguna otra crisis hasta los 21 años, cuando las crisis volvieron a empezar. Por ello, se subieron las dosis de medicación. Tras este periodo de nuevas crisis, se pidió una segunda opinión médica, en la que se pidió una revisión de pruebas diagnósticas y se recomendó la realización de estudios genéticos. La paciente tenía un progenitor en tratamiento con antiepilépticos, aunque sin epilepsia diagnosticada. Realizamos el estudio de epilepsias, que incluye 195 genes asociados a la epilepsia, y en él se detectó una variante en heterocigosis sobre el gen DC5. Esta variante no está descrita en bases de datos de referencia. Se trata de una variante que altera el marco de lectura debido a la deleción de un nucleótido. Esto genera una proteína truncada de 334 aminoácidos en vez de los 1603 de la proteína original. Aunque la variante no esté descrita, se trata de una tipología similar a las descritas sobre el gen DC5. Estas variantes han sido descritas como variantes patogénicas asociadas a la epilepsia focal familiar con focos variables, la cual coincide con la clínica de la paciente. Por lo tanto, esta variante se clasificó como probablemente patogénica. Actualmente está pendiente de revisión con el neurólogo y de estudio en los progenitores. Por último, vamos a sacar unas conclusiones con los puntos más importantes del webinar de hoy. Primero de todo, remarcar que las epilepsias son un grupo de enfermedades neurológicas debidas a neuronas hiperexcitables. Segundo, que tener una crisis epiléptica no se equivale a sufrir epilepsia. También es importante remarcar la importancia de un correcto diagnóstico clínico y de encontrar la etiología de la epilepsia. Y por ello la ILE aconseja hacer revisiones periódicas de los casos idiopáticos, sobre todo a la luz de nuevos conocimientos y de las nuevas técnicas como la NGS. Y es que las pruebas genéticas confirman el diagnóstico clínico, permiten establecer un pronóstico y hacer consejo genético y contribuyen al manejo terapéutico. Muchas gracias por vuestra atención y, como siempre, si tenéis dudas podéis contactarnos a través de nuestro mail o encontrar más información en nuestra página web.